iremos en este episodio? Yo digo, Isaías. Vamos. Bien, estoy emocionado por este episodio. Hablaremos sobre la obsesión por Isaías y por qué acudimos tanto a Isaías aquí en el libro de Mormón. ¿Qué es lo que Nefi hace aquí con todos estos capítulos que repite e inserta aquí en su libro? ¿Acaso no tenía nada más que escribir? ¿Solo llenaba espacio? Tiene a Jacob en 2 Nefi 6, empezando. Tenemos varios capítulos de Nefi, básicamente citando estos sermones de su hermano Jacob, pero hace que Jacob vaya a Isaías y nos hable sobre, de esto es de lo que hablaremos en este episodio. ¿Por qué Isaías? El capítulo 6 en 2 Nefi inicia con Jacob como el nuevo predicador, el que da esta teología. Y un par de cosas aquí sobre cómo Nefi está preparando esto. Si vemos cómo empieza, dice en el versículo 1, las palabras de Jacob, el hermano de Nefi, que habló al pueblo de Nefi. Y luego dice dos cosas muy rápidamente. Primero es que ha sido llamado. Este es Jacob. Ha sido llamado según el santo orden de Dios. Se le ha dado autoridad para poder oficiar aquí, tanto dentro del templo como para las familias de los nefitas. Eso es algo importante señalar. Tiene autoridad para esto. Segundo, es que él dice que Nefi, quien lo consagró, es su rey. El pueblo, dice, lo mira como a su rey. Está estableciendo a Nefi y Jacob como pilares a los cuales mirar, que tienen la autoridad tanto secular como espiritual con el sacerdocio, al establecer que esta nueva civilización, recuerden, esto es muy temprano, y para que ellos fijen estos anclajes en estas familias de los nefitas, tienen que establecer la autoridad y el motivo de lo que están haciendo y el propósito de ello. Ahí es donde entra Isaías, por eso es tan importante. Recuerden lo hablado en la serie del libro de Mormón. Las dos razones principales del libro de Mormón e Isaías cumple ambas. Así que Isaías básicamente actuará como un ancla de la doctrina de Cristo y la profecía de la venida de Jesús. Esa es la primera. Nefi quiere que esté en su lugar. Por eso usa a Isaías. Segundo, recurre a Isaías para que su pueblo entienda quiénes son y cómo es que deben comportarse y mirar al Salvador y comprender que son un pueblo del convenio y que hay profecías sobre ellos. Recuerden, tenemos las de Isaías aquí, tenemos las que Ley repasó con José, que ya no tenemos de las planchas de bronce, sobre los nefitas y los lamanitas, ambos vistos específicamente por José de Egipto. Esto es lo que Jacob expone al pueblo sobre Isaías. Esto dice en el versículo 4. Y ahora he aquí. Quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, leeré las palabras de Isaías de nuevo. Va a repasar quiénes somos y qué va a suceder en el futuro. Porque si puedo establecer eso como líder de esta civilización nueva, doy una hoja de ruta, ¿verdad? Puedo trazar una hoja de ruta para estos nefitas para que entiendan lo que pueden esperar. Recuerden lo que acaba de pasar. Han dejado Jerusalén, que estaba en desorden teológico y político y en todos los sentidos. Y Lehi les ha dicho que por una visión ha visto
que Jerusalén fue destruida. Bien, esto es, necesitan anclajes, ¿verdad? Están en una tierra nueva. Se les dice específicamente que esta es una tierra prometida. Como en Jerusalén, han construido un templo. Tienen un rey justo, Nefi, y un sacerdote justo, Jacob, como se presenta aquí al inicio del capítulo 6. Pero se introduce a Isaías para que comprendan quiénes son. Esto es lo que Nefi ha hecho al comparar a Isaías. Él comprende muy claramente las cosas llanas y preciosas que han sido quitadas y que serán quitadas. Y así va a tomar a Isaías. Estas palabras de Isaías las va a comparar consigo mismo y con su pueblo. Porque Isaías profetizó sobre Cristo. E Isaías profetizó de Israel y los remanentes de Israel. Y son remanente de Israel. Por eso dice, les hablo acerca de cosas que son y que están por venir. En otras palabras, vean quiénes son. Por lo tanto, les leeré las palabras de Isaías. Y son las palabras que mi hermano quiso que les hablara. De nuevo, Nefi tiene una obsesión con Isaías. Y luego en el versículo 5, obtengan un esquema porque sé que Isaías puede ser confuso. E Isaías puede ser, estos son los capítulos que nos saltamos. Pero si entendemos cómo se está incluyendo en esta narrativa y entendemos cuál es el propósito de Nefi aquí para su pueblo, podemos entender más a Isaías. Y vamos a adentrarnos en esos capítulos e intentar quitar capas de la cebolla, si se quiere, y compararlas con lo que está sucediendo aquí con Nefi y Jacob. Así que dice, y ahora las palabras que leeré son las que Isaías habló sobre toda la casa de Israel. ¿Verdad? Hemos sido apartados de la tierra prometida. Hemos sido apartados de Israel, por así decirlo, el pueblo. Así que entendamos cuál es el propósito general aquí que Isaías vio. Por tanto, pueden ser comparadas a vosotros, pues sois de la casa de Israel. Así que tenéis un papel que desempeñar en lo que Isaías os va a decir. Y hay muchas cosas que han sido dichas por Isaías que pueden ser comparadas a ustedes, porque son de la casa de Israel. En otras palabras, cumplís parte de las profecías aquí de Isaías. Antes de entrar en lo que Jacob dice sobre Isaías, retrocedamos. Y me salté a propósito el final de un Nefi, porque yo quería, para regresar y reunir todas estas cosas con Isaías al comenzar, insertando estos capítulos en segundo Nefi. Recuerden que él comenzó insertando 2 capítulos de Isaías al final de primer Nefi. Y recuerden por qué lo hace. Él habla con Lamán y Lemuel sobre Israel, sobre ellos como remanente de Israel, y les habla específicamente sobre Jesucristo. Y entonces dice, he leído, y al final de 19 dice, he estado leyendo pasajes de las planchas de bronce y de los libros de Moisés, ¿cierto? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, acerca de Cristo a Lamán y a Lemuel, pero porque deseo convencerlos mucho más acerca de Cristo, sobre el Santo de Israel, les leí pasajes del libro de Isaías. Esa es la razón por la que lo incluye aquí. Entonces, en el capítulo 20 de primer Nefi, lo que él trae primero, es el capítulo 48 de Isaías. Y nos introduce directamente en el centro de las cosas, con lo que llamamos los cantos del siervo. Hay 4 cantos del siervo. Algunos dicen 5, pero hay 4 que están en Isaías. No comienzan aquí en el capítulo 48 de Isaías, pero él los incluye aquí para comenzar su discusión sobre Cristo. En estos cantos del siervo, los cantos del siervo. Muchos estudiosos de la Biblia, sobre todo los no cristianos, dirán que los cantos del siervo tratan sobre Israel, y pueden serlo,
se pueden aplicar de esa forma, que es sobre la casa de Israel, y que ellos son el siervo sufriente y el siervo del Señor. Pero es muy obvio que a medida que avanzas en el libro de Mormón, recuerda que éste aclara el palo de Judá, la Biblia. Y resulta muy evidente que los cantos del siervo tratan sobre Cristo y sobre una profecía acerca de quién es este siervo. Y de nuevo puedes aplicarlo a cualquier siervo de Dios, pero principalmente esto es sobre Cristo. Lo siguiente a entender sobre esto es que esto es parte de lo que se llama Deutero, Isaías. Y eso significa que mucha gente cree que hasta cerca de el capítulo 40 tienes el primer Isaías y que el resto de Isaías fue escrito en el exilio después de la partida de Ley o cuando los judíos volvieron de Babilonia 70 años más tarde. Eso es obviamente un problema. Eso no tiene sentido alguno. Si los nefitas poseen estos capítulos. En otras palabras, puede que hubiera algo de Isaías, especialmente hacia los últimos capítulos, que pudo ser escrito en el exilio o después por alguien que escribía en el nombre de Isaías, lo cual ocurría todo el tiempo. Y podría haber sido hasta editado por personas en el exilio o después del exilio, principalmente los deuteronomistas. Pero como esto es parte de las planchas de bronce, esto sabemos que ya estaba escrito. Y ya sea por Isaías o escribas u otros profetas después de Isaías, esto fue escrito antes del exilio a Babilonia. ¿Y de qué trata el capítulo 48 de Isaías? El capítulo 48, si leemos el encabezado del capítulo 20 de primer Nefi, dice: el Señor revela su propósito a Israel. Israel ha sido escogido en el horno de la aflicción y ha de salir de Babilonia. Bien, de nuevo, Babilonia podría ser también simbólica. No es que Babilonia no hubiera tenido influencia en Judá, ya en el tiempo en que Lehi partió. De hecho, se habían llevado a unas cuantas personas. Se habían llevado a muchos, digamos, de la corte real. Cuando Lehi se fue. Sedequías era un rey títere del rey Nabucodonosor de Babilonia. Así que varios habían sido exiliados. De hecho, Daniel y quizás Ezequiel podrían haber sido sacados. Se hizo por etapas. Muchos objetos del templo ya habían sido tomados, pero Jerusalén no había sido destruida antes de que Lehi partiera. Pero de nuevo, el encabezado del capítulo 20 en primer Nefi es: el Señor revela su propósito a Israel. Esto es lo que Nefi intenta explicar. Él está estableciendo una nueva civilización. ¿Qué harías si tuvieras que fundar una nueva civilización y esto recayera sobre tus hombros? ¿Cómo enfocarías a tu pueblo? ¿Cuáles serían los anclajes? Por supuesto, la doctrina de Cristo y cualquier profecía sobre ti. Eso es lo que Isaías hace para Nefi. Y así, en este capítulo de Isaías, básicamente lo que se expone, por qué Nefi lo eligió, es porque Dios está revelando su relación con la casa de Israel. Él dice quién es Él. Mi mano también ha echado los cimientos de la tierra, y mi mano derecha ha extendido los cielos. Eso es una referencia al concilio en los cielos. Yo los llamo y se ponen en pie juntamente. Así que es imaginería del templo lo que Él les da aquí, pero Él muestra cuál es su relación con la casa de Israel. En el versículo 17, y así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo, lo he enviado, el Señor tu Dios, que te enseña para tu provecho, que te guía por el camino, por el que debes ir. Y oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río. Bien, así de nuevo. Juntemos todo esto para Nefi. Esta es la relación que tienes con Dios. La rompiste. Esto también sería en los tiempos de Isaías, 100 años antes o más.
pero también en el tiempo de ley en Jerusalén. La rompiste el convenio. ¿Qué convenio? El convenio superior. Y te deshiciste del Redentor. Rechazaste al Redentor, el Santo de Israel. Ya hemos hablado bastante de eso, pero ¿por qué es importante para Nefi ahora? Bien, lo que verás aquí, él va a exponer una advertencia a su pueblo a través de Isaías, que es si tú niegas tu relación con Dios, el convenio que se ha hecho contigo como pueblo, cuyo convenio se centra principalmente, depende de el Salvador, el Redentor del mundo. Entonces lo que pasó en Jerusalén y la razón por la que tuvimos que partir, te sucederá a ti aquí. Por eso lo que él hace aquí al construir esta nueva civilización recta será fundada a través de Nefi, en la doctrina de Cristo y el entendimiento de la relación que Israel tiene, que los nefitas poseen. Un remanente de Israel, ¿qué relación tienen con Jehová? Que esos convenios se hicieron por Abraham, Isaac, Jacob y José mediante del convenio eterno, el convenio abrahámico, y que ese convenio es aquello a lo que la ley menor, la ley de Moisés, apunta hacia el futuro. Y si quitas eso, claro, si quitas la idea de Jehová viniendo al mundo, a este mundo, un cuerpo eterno, llevando los pecados del mundo, entonces te deshaces del convenio superior, te deshaces del nuevo y sempiterno convenio. ¿Verdad? Lo que se vincula a eso, como ya hemos comentado, es acerca de convertirse. Es acerca de crecer, convertirse y llegar a nuestra propia tierra prometida espiritual. Todo eso se desvanece al rechazar a Cristo. Y el capítulo termina, y a pesar de que Él ha hecho todo esto, hecho todo por Israel, el Señor. Y más aún, no hay paz, dice el Señor a los malvados. Claro, así que otra vez, no sean como la gente en Jerusalén. Hemos visto esto. Y luego, primero de Nefi, capítulo 21, es el siguiente. ¿Verdad? Así que fuimos integrados. ¿Cuál es la relación con Jehová? ¿Quiénes son ustedes respecto a Jehová? ¿Y cuáles son los planes de Dios para su pueblo? ¿Y qué es la doctrina de Cristo? Claro, no olviden a Cristo. Y en el capítulo 49, caemos en uno de los 4 cánticos del siervo, que son los primeros. Creo que 6 versículos del capítulo 49, que es específicamente sobre Jesucristo. Y miren lo que dice sobre los quebrantados de Israel. Versículo 1, escuchen, oh casa de Israel, todos los que son quebrantados y echados fuera, debido a la maldad de los pastores de mi pueblo. Todos los quebrantados que están esparcidos, que son de mi pueblo, oh casa de Israel. ¿Pueden ver por qué Nefi está trayendo esto? Esto encaja bien con lo que pasa aquí. Él no solo dictando o recitando muchas palabras que le gustan, un grupo de pasajes que le gustan. Él tiene un propósito muy fuerte en esto, y de hecho, esto marca el precedente para el libro de Mormón. Mientras se abre camino con las palabras de Isaías. Están en todas partes. Y en los relatos más importantes, frecuentemente puedes hallar a Isaías justo en el centro. Isaías es el enfoque de la narrativa teológica del libro de Mormón. Y luego dice, justo después de esto, escuchen, oh islas, están en una de las islas, a mí y escuchen, gente de lejos. Este es un mensaje para los nefitas. El Señor me llamó desde el vientre materno. Esto trata sobre la doctrina de Cristo viniendo a la tierra. Desde las entrañas de mi madre ha mencionado mi nombre. Y en el versículo 3, y me dijo, tú eres mi siervo, oh Israel, en quien seré glorificado. Dice, oh Israel, pero entiendan que
Estos 4 cánticos del siervo, todos tienen un discurso a un siervo. Y aunque pueden significar Israel, y lo veremos en el capítulo 52 de Isaías, que se enfoca en Abinadí, puede tener un significado del pueblo de Israel y los seguidores de Cristo. Pero su sentido primario es el de Cristo. Otra vez en el 5, y ahora dice el Señor que me formó desde el vientre, para que yo sea su siervo. Muy bien, de nuevo, Nefi nos introduce directamente en los convenios de Israel, la relación con Dios que Israel tiene y el Salvador, y la doctrina de Cristo, y cómo todo esto está envuelto. Estos son nuestros anclajes para seguir, para que entiendan cuál es su propósito, para que entiendan de qué tratan las profecías sobre ustedes, y sobre todo, para que comprendan que la doctrina de Cristo es lo que debemos seguir, y que seremos destruidos si lo rechazamos. Y luego en el 6, algo interesante dice: es algo ligero que seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob, esto es Cristo, y para restaurar a los preservados de Israel. Cierto, este es un versículo importante. Vemos este versículo más adelante al menos en Hechos, tal vez en un par de otros lugares, sobre la luz de los gentiles. Recuerden, los gentiles están involucrados en la restauración. Pero dice, y restaurar a los preservados de Israel. Bueno, saben, mucha gente llama algunos de los cristianos pueden ser llamados nazarenos, lo cual no tiene mucho sentido, solo porque Jesús era de Nazaret. ¿Por qué llamarían a los seguidores de Jesús nazarenos? En hebreo, la palabra para los preservados es nosrim, así que es muy similar. Nazareno parece un nombre erróneo. ¿Quiénes son los preservados? ¿Quiénes son los nosrim? Bueno, aún hoy, en hebreo, los judíos llaman a los cristianos los nosrim o los preservados. ¿Qué preservan? ¿Están preservados de Cristo? ¿O solo unas ideas? Esto no es doctrina, pero unas ideas. ¿Son ellos quienes preservan la ley superior? ¿Son ellos quienes preservan el convenio nuevo y eterno? ¿Están preservando las tradiciones más antiguas que Jerusalén perdió en tiempos de ley? Fue un versículo importante para los primeros cristianos. Y es como los judíos llaman a los cristianos hoy. Es interesante. Y de hecho, solo un par de versículos más abajo, tenemos esto. En tiempo aceptable, versículo 8, te he escuchado, oh islas del mar, y en día de salvación te he ayudado, y te preservaré, y te daré a mi siervo por un convenio del pueblo. Así que Cristo es el convenio. Ya he hablado de esto, ¿verdad? Él es el convenio cortado. Literalmente, Él se vuelve el convenio, el karat berit. Aquí los preservados se conectan al convenio superior, el convenio eterno, que se centra en el sacrificio de Jesucristo, donde hace Nefi que Jacob comience en Isaías, justo donde lo dejó. Entrará aquí de nuevo en el capítulo 49 de Isaías y de nuevo hablar sobre Salvador y hablar sobre los convenios que se hicieron entre Jehová y la casa de Israel. Y aquí él va a hablar otra vez acerca de los gentiles. Encontramos mucho sobre los gentiles en Isaías y mucho sobre los gentiles en el libro de Mormón, porque ellos juegan un papel clave en la plenitud del Evangelio. Ellos juegan un papel clave en estos convenios entre pueblos, donde todos son parte de la casa de Israel. Así lo veo yo. ¿Verdad? La forma en que Dios trabaja, la forma en que Él logra. Moisés 1:39, ¿verdad? Para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, es tener
a estas familias y grupos trabajando juntos. Es la única manera en que funciona. Y él empieza, al menos en la época de Abraham, él comienza aquí con la casa de Israel. Antes de eso, habría sido la casa de Adán. ¿Verdad? Por así decirlo. O aquellos que se quedaron con Adán y luego habrían sido los que se quedaron con Noé y Sem. Esos son los que tienen el convenio. Y tienes que construirlo de esa manera porque tienes que hacer que un pueblo trabaje con otro. Y luego les das a todos la oportunidad de unirse en esa relación de convenio. Y entonces, entre los que son la casa de Israel, dentro de eso tienes a las tribus perdidas, tienes a Judá y a los judíos. Aquí es Manasés y Efraín, quienes serán llevados con el tiempo. Los escritos de sus padres en nuestro tiempo ahora, por los gentiles, llamados Efraín. Así que aquí Isaías, en el capítulo 49, va a repasar de nuevo esta relación con los gentiles. Él dice aquí, comenzando, esto es con lo que Jacob comienza. He aquí, alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte a los pueblos. Y hablando de los de la casa de Israel, dice, los reyes serán tus padres nutricios, y sus reinas tus madres nutricias. Así que vas a ver eso. Lo vimos especialmente en toda Europa, ¿verdad? Y otros lugares en Oriente Medio, en donde los gentiles aceptaron el cristianismo y luego se convirtieron en hogares para muchos de los judíos y posiblemente muchas de las tribus perdidas de Israel. Así que eso es con lo que él comienza aquí con Isaías. Y luego va a esto y dice esto, este es Jacob ahora. Y ahora yo, Jacob, hablaría algo concerniente a estas palabras. Porque he aquí, el Señor me ha mostrado que los que estaban en Jerusalén, de donde nosotros vinimos, han sido asesinados y llevados cautivos. Así que de nuevo, piensa en la falta de fe, ¿cierto? El asombro, la tragedia que los nefitas y los lamanitas sentirían respecto a esto. Está quitando sus anclas de ellos, de su civilización. Él dice, mira, aunque la gente esté dispersa, existe un plan para restaurar a Israel, y ellos son parte del plan. Sin embargo, él dice, el Señor me ha mostrado que ellos deberían regresar de nuevo, así que los judíos regresarán. Y también me ha mostrado que el Señor Dios, el Santo de Israel, debería manifestarse en la carne. Él nacerá allí, en Palestina. Y después de que Él se manifieste, ellos lo azotarán y crucificarlo. Esto es todo parte de Isaías. No el 49, sino 52, 53. Y lo crucificarán según las palabras del ángel que me habló. Tiene confirmación de las palabras de Isaías, por revelación directa, por angelical testimonio. Después de endurecer sus corazones, los judíos en Palestina, después de endurecer sus corazones y endurecieron sus cuellos contra el Santo de Israel, he aquí, los juicios del Santo de Israel caerán sobre ellos. Viene el día en que serán afligidos. Esto sucede en el año 70 después de Cristo. ¿Verdad? Después. Tienes unos 40 años después de la época en que Cristo es crucificado, Jerusalén, tal como en los días de ley aquí. Jerusalén es destruida, es aniquilada y un gran número de personas son muertas por los romanos. Pero dice otra vez que habrá una restauración para ellos. Él dice que, sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos cuando lleguen al conocimiento de su Redentor. Serán reunidos a las tierras de su herencia. Ya estamos viendo que eso empieza a suceder. Es raro que los judíos se conviertan a la iglesia o al cristianismo, pero sucede. Pero están empezando a ser reunidos, especialmente desde los años 40, de vuelta a sus tierras. Pero él dice que aquellos que creen, los gentiles y los judíos aquí en este caso, que creen en el Santo de Israel, serán salvos, pero los que no serán destruidos. Otra vez, esto regresa al mensaje sobre lo que pasó en Jerusalén. Si rechazas a Cristo, tu civilización será destruida. Porque una vez que tienes esa verdad, es mucho peor para ti, ¿verdad?
en todo sentido personalmente, en tu familia y en tu sociedad, en tu civilización. Es mucho peor el rechazar eso. El capítulo 6 termina con: toda carne sabrá que yo, el Señor, soy el Salvador. Así que, yo Jehová es lo que dice. Yo Jehová soy el Salvador y el Redentor, el poderoso de Jacob. Están tratando de vincularse a Israel. Jacob es Israel. Así termina ese capítulo. Una conexión a: oye, esto es quién eres. Y quién eres está directamente relacionado con Jesucristo. En el capítulo 7 pasamos al capítulo 50. Esto tiene un canto del siervo en él. Estamos en la esencia de Isaías, donde él se enfoca más en el Mesías. Un par de cosas a señalar sobre este capítulo de Isaías. Dice en el versículo 1, sí, así dice el Señor: ¿te he repudiado, hablando de Israel, o te he desechado para siempre? Porque así dice el Señor: ¿dónde está el acta de divorcio de tu madre? En otras palabras, si soy el novio, toda la charla sobre el novio en tiempos de Cristo tiene que ver con cómo veían esto como un matrimonio, ¿verdad? La iglesia es la madre. Y vemos eso en el libro de Apocalipsis, donde la dama, la mujer del capítulo 12, es la iglesia que es puesta en el desierto. Pero él dice: mira, no te he entregado una carta de divorcio aquí. Tú me has abandonado. Eso es lo que dice. De nuevo, piensa en la gente de Jerusalén. ¿Cierto? Él dice aquí en el versículo 2, cuando yo llamé, no hubo nadie que me respondiera. Y después, en los versículos 4 al 7, este es uno de los 4 cantos del siervo sobre el siervo. Y les mostraré un poco más acerca de lo que pienso que eso significa cuando lleguemos al principio de Mosía y al rey Benjamín. Recuerda también, como vimos antes, la palabra siervo en arameo, que es lengua semítica, igual que el hebreo. La palabra siervo es la misma palabra para cordero. Así que sabes cómo Juan el Bautista introduce a Cristo como el Cordero de Dios. Recuerda eso en la visión de Nefi del sueño de Lehi. Hay una parte de esa visión, apropiadamente, donde es descrito como el Cordero de Dios o el siervo de Dios. Dice en el versículo 4, el Señor me dio la lengua de los sabios, para que sepa cómo hablar una palabra en sazón a ti, oh casa de Israel. ¿Verdad? La gente estaba asombrada de su doctrina, ¿verdad? Es un reflejo que vuelve a Isaías cuando los autores del Nuevo Testamento escriben sobre él. Y en el versículo 6, di mi espalda al que me hería, y mis mejillas a los que me arrancaban el pelo. No oculté mi rostro de la vergüenza y de los escupitajos, ¿de acuerdo? Así que esto trata sobre Jesucristo. Eso es lo que Nefi y Jacob dicen. Pero también significa que es un principio de bondad y de rectitud. Si Cristo es el icono de la perfección y de la rectitud, y esto es lo que sucede con él. ¿Qué sucede con aquellos que lo siguen? Algo similar, ¿cierto? Son los que están en el árbol de la vida comiendo del fruto, que luego se sienten avergonzados por los que gritan desde el edificio grande y espacioso. Los poderes de este mundo hacen todo lo que pueden para aniquilar los poderes del mundo celestial. Si tenemos que pasar por algo de eso, si intentamos ser rectos y defender lo correcto, podemos ser mayores que Dios al hacer eso. No, Él debe tener la peor situación, ¿verdad? Es un sacrificio eterno el que está ofreciendo aquí. No funcionaría si estuviéramos en una posición en la que pudiéramos decir, bueno, fue peor para mí que para ti, ¿verdad? Digo, le resto importancia, pero es un principio real. Debemos mirar a Él para esto. Eso es lo que esto cubre aquí. Y de nuevo, Nefi hace que Jacob se centre en la doctrina de Cristo. Y en el capítulo 8 de 2 Nefi, ahora pasamos a Isaías 51, el siguiente capítulo. Y un poco, los primeros versículos del capítulo 52.
Un muy importante capítulo al que llegaremos luego. Y así, el capítulo 51 de Isaías comienza con: escuchadme, vosotros que seguís la rectitud, mirad a la roca de la cual fuisteis cortados, y al hoyo de la fosa de donde fuisteis cavados. De nuevo, hablando de Jehová, quien es la roca, y su relación con él, ¿cierto? La roca de donde fuisteis cortados. En el versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, la que os dio a luz, porque lo llamé solo y lo bendije. De nuevo, esta es una dirección que va más atrás que Moisés, ¿verdad? Ahí están los deuteronomistas, se centran en Moisés. Están yendo más atrás del icono de la ley de Moisés, de la ley menor, y van hacia Abraham, quien es el icono del nuevo y sempiterno convenio. Mirad a Abraham, dice. Eso es Isaías. Puedes ver lo que Nefi y Jacob saben, ¿verdad? ¿Por qué traen esto? Quieren que miren hacia el nuevo y sempiterno convenio. Y si solo usaran sus palabras, no sería tan fuerte como si trajeran las palabras de otro profeta. Puedes imaginar a la gente leyendo esto originalmente y viendo, el profeta al que ellos se referirían es Isaías. Y este es quien él dice que somos nosotros. Y esto es lo que dice sobre Jesucristo. Así deberíamos leer esto. Al avanzar y leer estas cosas extrañas, si podemos entender lo que están haciendo, ¿qué les dice esto sobre la doctrina de Cristo? ¿Qué les dice sobre quiénes son? ¿Cuáles son las anclas que Nefi y Jacob están colocando para establecer Sión, para establecer esta tierra prometida aquí, para los nefitas? Aquí en el versículo 3, porque el Señor consolará a Sión. Recuerda lo que intentan establecer en la tierra prometida. Él consolará todos sus lugares desolados y hará su desierto. Están en cierto modo en el desierto, lejos de Jerusalén, como el Edén, y su desierto como el jardín del Señor. En el versículo 5, esto se aplicaría directamente a ellos. Mi rectitud está cerca, mi salvación ha salido. Es como, mira, estoy aquí para ti. Y mi brazo juzgará a la gente. El brazo, diría, es la autoridad. Y quizás una referencia directa a Jesucristo. Las islas esperarán por mí. Están en una isla. Y en mi brazo ellos confiarán. Bien, él quiere que vean que Isaías les está hablando directamente a ellos. Y puedes ver cómo esto no les importaría. ¿Estoy simplemente perdido aquí en este nuevo mundo? ¿Estamos olvidados? Él dice, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. Entonces él dice algo muy interesante aquí. Esto también para mí es la ley superior, ¿verdad? Esto dice Jeremías. Isaías dice en el versículo 7, escuchadme, vosotros que conocéis la rectitud, la gente en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis el reproche de los hombres, ni tengáis miedo de sus insultos. Bien, así que de nuevo, tal como dijo Jeremías, voy a escribir esta nueva ley en sus corazones. Eso es algo importante de entender. Las tablas carnosas de sus corazones. Luego, en el versículo 11, por tanto, los redimidos del Señor regresarán y vendrán cantando a Sión. ¿Puedes ver el lenguaje que él intenta exponer? Y la alegría y santidad eternas estarán sobre sus cabezas y obtendrán gozo y alegría. Eso podría ser una referencia al aceite de la unción, por cierto. Y en el versículo 12, yo soy quien os consuela. ¿Quién eres tú para que debas tener miedo del hombre? Y luego baja al capítulo 52 de Isaías, al final del capítulo 8 de segundo Nefi. En estos dos versículos dice, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Él ha repasado esto, es como mira. Seamos fuertes aquí, comencemos esto bien. Vístete de tus hermosas ropas, oh Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén. En el último versículo, 25, sacúdete del polvo. Levántate, siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, oh hija cautiva de Sión. Mantengámonos en el camino correcto. Enfoquémonos en el Santo de Israel. Entendamos cuál es la doctrina de Cristo.
entendamos quiénes somos y sepamos que el Señor no nos abandonó. Tenemos una nueva Jerusalén, tenemos un nuevo templo y somos un pueblo del convenio. Y en el capítulo 9 obtenemos las palabras de Jacob sobre esto. Él resume lo que Isaías acaba de tratar aquí, en los capítulos 50 y 51. Él dice en el versículo 1, y ahora, mis amados hermanos, he leído esto para que sepáis sobre los convenios, pero no hagan de eso una declaración general. Los convenios del Señor que Él ha pactado con toda la casa de Israel. Ese es el convenio nuevo y eterno. ¿Verdad? Y Jacob dice, no olviden esto. No olvidaremos esto. Y en el versículo 2, que Él habló a los judíos por la boca de sus profetas, incluso desde el principio, de generación en generación. De nuevo menciono esto cada vez porque es muy importante entenderlo. Porque se habla demasiado en el ámbito académico sobre que el Antiguo Testamento no trata de Jesucristo. Pero aquí está de nuevo, que Él habló a los judíos por boca de sus profetas desde el principio, bajando de generación en generación hasta que llegue el momento en que sean restaurados a la iglesia verdadera y redil de Dios. En otras palabras, fueron parte de la verdadera iglesia y redil de Dios en un momento. Cuando sean congregados en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promesa. Así que de nuevo, fueron arrancados de Jerusalén, atravesaron el desierto en la península arábiga, cruzaron las grandes aguas y ya han comenzado una nueva civilización. Fueron desgarrados, pero recuerden, ¿quién está ahí por ellos? ¿Cierto? Piensen en todos los familiares y amigos y personas importantes para ellos, que estaban en Jerusalén. Y ahora saben que Jerusalén fue destruida. Así que aunque han sido separados de esto, Él dice, les digo esto para que se regocijen y levanten sus cabezas para siempre. Muy bien, seamos positivos. Entendamos nuestro lugar en la historia. Luego, Él confirma que la gente sabe y entiende estas cosas. En el versículo 5, sé que ustedes saben que en el cuerpo, Él se manifestará a aquellos en Jerusalén en su mortalidad, y que es necesario para el gran Creador que Él sufra, como el siervo que sufre, que Él se permita a sí mismo ser sujeto al hombre en la carne, y muera por todos los hombres para que todos los hombres puedan ser sujetos a Él. ¿Entienden la doctrina de Cristo? Luego habla de la resurrección, y en el versículo 7, por lo cual debe ser una expiación infinita. Digan que es una expiación infinita. Esta corrupción no podría vestirse de incorrupción. Así que Él se enfoca de nuevo en el Mesías en la carne. Luego repasa parte del plan de salvación aquí, y no voy a profundizar demasiado en esto por la restricción de tiempo, pero básicamente revisita las palabras de Lehi, en 2 Nefi, capítulo 2. Y luego habla de algo que creo que es muy cercano a sus corazones, especialmente al de Lehi. Y eso es en el versículo 28, al hablar del estado terrible en que los hombres pueden estar. Él dice, oh, el astuto plan del maligno, oh, la vanidad, las fragilidades y la insensatez de los hombres. Cuando son doctos, creen que son sabios y no escuchan el consejo de Dios, porque lo dejan de lado suponiendo que saben por sí mismos. Por lo tanto, su sabiduría es insensatez y no les aprovecha, y perecerán. Y en el 29, ser instruido es bueno, si escuchan los consejos de Dios. Este es un lugar peligroso. Lo he experimentado personalmente. Cuando aprendes, empiezas a saber todo esto. Si no mantienes la perspectiva y sigues lo que aprendes aquí sobre la doctrina de Cristo, cuándo se predicó y cómo se predicó, y sobre la restauración del Evangelio y José Smith, vas a tener dificultades. Te probará. Porque ese conocimiento tan importante como es, y es importante, es un conocimiento inferior. ¿Verdad? Es como la ciencia, es conocimiento importante, lo queremos, pero no es el conocimiento superior. Puede llevarnos al conocimiento superior, pero no es el conocimiento superior.
Y es lo mismo con el estudio de la historia, especialmente donde se encuentra la erudición bíblica hoy, donde el enfoque ni siquiera está en la teología. No es sobre lo que se creía. Todo es crítica literaria, ¿cierto? Y arqueología. Todo importante, pero no necesariamente el Evangelio. Dice aquí en el versículo 39, ser carnal. ¿Verdad? Y eso no significa lujurioso. ¿Verdad? Ese es el ejemplo icónico de eso. Pero significa la ley inferior, como hablamos, cualquier cosa de la ley inferior. Ser carnal es muerte. ¿Verdad? El sacerdocio arónico y la ley menor es muerte. Si está sola, porque no nos entrega la ley superior. No nos da el sacrificio de Jesucristo. No nos da el Espíritu Santo. No nos da amor y bendiciones de Dios. Y eso ocurrirá en el libro de Mormón. Porque el ser de ánimo carnal es muerte y el ser de ánimo espiritual es vida eterna. Así que aquí Jacob se enfoca de nuevo en las leyes superiores e inferiores. Y una comprensión de que a diferencia del pueblo de Jerusalén, debemos abrazar el nuevo y sempiterno convenio. Puede que no tengan todas las ordenanzas por las que pueden pasar, pero deben aferrarse a la doctrina de Cristo y al sacerdocio de Melquisedec y al Espíritu Santo. Y al final del capítulo, en el versículo 53, y ved cuán grandes son los convenios del Señor, es un enfoque, y cuán grande es su condescendencia, su voluntad de amarnos para humillarse ante los hijos de los hombres, y a causa de su grandeza y su gracia y su misericordia, Él prometió que nuestra descendencia no será destruida. Los nefitas y los lamanitas, según la carne, pero que Él los preservaría. Él sabe que gran parte de sus descendientes van a perecer a causa de la incredulidad. Ellos van a rechazar al Salvador o van a caer en la iniquidad. Pero Él dice que Dios será misericordioso con muchos y que nuestros hijos serán restaurados, para que puedan llegar a aquello que les dará el verdadero conocimiento de su Redentor. Ese es el enfoque, y luego empezamos a obtener el término Cristo, el término griego, para Mesías, no el hebreo. Por alguna razón es interesante, pero en el versículo 3 dice, por tanto, como os dije, debe ser conveniente que Cristo, porque en la última noche el ángel me habló de que este sería su nombre. Vendría entre los judíos, entre aquellos que son la parte más inicua del mundo, y lo crucificarán. Como dijimos antes, es evidente que estos profetas y autores sabían que Cristo sería crucificado. Y por supuesto, aquellos que lleven esto a cabo serán esparcidos y muertos, y Jerusalén será destruida de nuevo por la misma razón, por cierto. ¿Verdad? Es la misma razón, rechazaron a Cristo. Pero en el versículo 7 dice, cuando llegue el día en que crean en mí los judíos, que soy Cristo, entonces he hecho convenio con sus padres Abraham, Isaac, Jacob y demás, que serán restaurados en la carne sobre la tierra y a las tierras de su heredad. Bueno, ellos también, los nefitas también serán así, ¿verdad? Los lamanitas también van a ser así. Ellos van a tener, muchos de ellos van a rechazar a Cristo. Pero al final, esos descendientes serán restaurados. Y eso vendrá por los gentiles. Y así Jacob vuelve a donde empezó en Isaías, hablando sobre reyes y reinas siendo padres nutricios para los judíos. Y así los gentiles traerán eventualmente la restauración de la plenitud del Evangelio a ellos. Pero compara eso con lo que pasará con los lamanitas y los nefitas. Él dice aquí, pero he aquí esta tierra. Dijo Dios, será una tierra de tu heredad, y los gentiles serán bendecidos sobre la tierra. Eso serían las Américas. Y esta tierra será una tierra de libertad bajo los gentiles. Y no habrá reyes sobre la tierra que se levanten bajo los gentiles. Y aquellos que luchen contra los que están tratando de edificar Sión, Él los destruirá.
y por lo tanto la plenitud del Evangelio podrá ser restaurada en ese ambiente y prosperar como lo hace hoy en día, y ser capaz de extenderse por todo el mundo, incluyendo y especialmente de vuelta a Manasés y Efraín, a los lamanitas y nefitas. Así que dice: alegren sus corazones y recuerden que son libres de actuar por ustedes mismos, de elegir el camino de la muerte eterna o el camino de la vida eterna. Y mientras ha hablado de toda esta reconciliación y esta restauración, volviendo a las ramas de Israel, dice: reconcíliense con la voluntad de Dios y recuerden, después de reconciliarse con Dios, que es solo en y por medio de la gracia de Dios que son salvos. Así que hagan sus esfuerzos. Esa es la ley inferior. Obedezcan los mandamientos. Reconcíliense con Dios, pero no es por eso que ustedes son salvos. ¿Verdad? Es esa misericordia y gracia de el sacrificio expiatorio de Jesucristo y el Espíritu Santo y todas esas bendiciones que vienen del cielo. Por eso somos salvos. Y Jacob aquí reúne bajo la dirección de Nefi esta imagen, esta narrativa para su pueblo incipiente, que deben centrarse en el Salvador y la doctrina de Cristo, que esto ha sido profetizado, y no solo ellos, sino todos los profetas han profetizado de Jesucristo. Y si lo rechazan, tal como esas personas en Jerusalén, que ellos también seguirán el ejemplo y serán destruidos. Y que aunque están separados por muchas aguas, y aunque son un pueblo pequeño en este momento, en una tierra extranjera, una tierra nueva, que el Señor los recuerda y que Él ha hecho convenio con sus padres, que ese nuevo y sempiterno convenio y el conocimiento de la doctrina de Cristo, aunque pueda irse por un tiempo, será restaurado a sus descendientes. Y esa es la razón de tal obsesión con Isaías. Hasta la próxima.